Buenos días, mi nombre es Pablo Montaño y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la importancia de los NSOCs, de cómo estos afectan o se involucran en el desarrollo embrionario y también además de eso de cuál es su función y cómo podría verse alterada por algunos sucesos que pueden llevar a procesos o situaciones tales como la teratogénesis. Por otro lado, vamos a adentrarnos en la embriología básica antes de tocar el concepto de los NSOCs, y en esta embriología vamos a tocar conceptos previamente vistos, tales como el desarrollo de la médula espinal y el romboencéfalo. En primer lugar, nos encontramos entonces con el periodo embrionario, el cual es una serie de acontecimientos los cuales van a llevar a la formación del embrión. Entre estos acontecimientos se encuentra la neurulación. La neurulación es el proceso de formación de la médula espinal. Durante la neurulación también encontramos dos procesos subdivisiones de este, que son la neurulación primaria y neurulación secundaria. Comenzaremos entonces hablando de la primaria. La neurulación primaria la podemos evidenciar en la imagen de aquí. Entonces tenemos en la imagen que en un inicio contamos con una placa neural, la cual gracias a este proceso que se conoce como extensión convergente se van a empezar a unir los pliegues neurales, que los podemos evidenciar en color verde en la imagen, y finalmente se van a terminar cerrando, formando así el tubo neural. Las células de la cresta neural previamente encontradas en los pliegues neurales tienen muchas funciones en el organismo del embrión. Entre ellas está la formación de estructuras tales como tejido óseo y cartilaginoso a nivel de la cara y el cuello, formación del corazón, de melanocitos y del sistema nervioso periférico, el cual más adelante va a dar a la formación de las células de Schwann. Y en un segundo lugar tenemos a la neurulación secundaria, que la neurulación secundaria es el proceso mediante el cual una capa bipotencial va a dar a la formación de la porción sacra y coccígea, o sea la más caudal, de la médula espinal en el embrión. En este proceso de la neurulación se pueden hallar diferentes alteraciones que van a generar mutaciones en el embrión. Entre ellas entonces encontramos, en la neurulación primaria encontramos dos posibles casos, siendo estos la anencefalia y la espina bífida. Como proceso o producto final de la neurulación encontramos lo que son los neuroporos. Neuroporos, sabemos que el embrión contaría con dos, los cuales tienen un periodo límite de tiempo, el cual no debe excederse, y son neuroporo craneal y neuroporo caudal. Cuando el neuroporo craneal no se cierra en el día 25, se va a generar un proceso o mutación en el embrión conocido como anencefalia. Mientras que cuando el neuroporo caudal, que es el más abajo en el embrión, no se cierra, va a producirse el proceso de espina bífida o la malformación. Por otro lado, tenemos que en la neurulación secundaria pueden darse otros dos procesos, pues no fisiológicamente adecuados, que serían la lipomeningocele y los senos dérmicos. La lipomeningocele la podríamos explicar del simple hecho de que es un proceso en el cual se da una proliferación extensiva de las células bipotenciales que van a terminar uniéndose con el tejido adiposo, y estos van a generar un relieve evidente en la superficie del embrión. El sistema nervioso del embrión cuenta con tres estructuras en un inicio, las cuales son el prosencéfalo primario, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En este video únicamente haremos énfasis en la última de ellas, puesto que es la que nos incumbe. Además de eso, decimos entonces que el romboencéfalo va a derivar unas estructuras conocidas como rombómeras. Las rombómeras se van a encargar de aparecer a nivel del cuello, del futuro cuello del embrión, como las podemos ver en el lado de acá. Estas van a ser varias y se van a encargar de la aparición de otras estructuras muy importantes en el embrión, como lo son los pares craneales y las células de la cresta neural, previamente ya mencionadas, y aquí vemos otras funciones de ellas, como lo son la producción de los arcos faríngeos, muy importantes más adelante en este proceso, y de múltiples tejidos a nivel de la cara y el cuello. Además de eso, vemos que el romboencéfalo va a tener dos subdivisiones, que van a ser el metencéfalo y el mielencéfalo, que se van a encargar de la aparición de vesículas que van a generar a futuro otras estructuras muy importantes para el embrión, como lo son en el caso del mielencéfalo la vesícula para el bulbo raquídeo, y en el metencéfalo para la protuberancia y el cerebelo. A nivel del neuroepitelio ocurren otros cambios muy importantes.
entre ellos la aparición de varias capas. Sin embargo, en este caso únicamente nos vamos a enfocar en una de estas capas y es la capa del manto, debido a que esta capa del manto es muy importante más adelante en la aparición de la sustancia gris. Digamos que esta es como una precursora de la sustancia gris que la evidenciamos ya a futuro en un organismo común y corriente en la médula espinal. Entonces decimos que es muy importante esta debido a que va a generar a tres estructuras ya conocidas por nuestros saberes médicos, que son la placa basal, la placa alar y las placas del techo y del piso. En cada una de ellas vamos a encontrar un tipo de célula diferente, siendo así entonces, en la placa basal, como lo podemos ver en la imagen, encontramos aquí las neuronas motoras, en la placa alar las sensitivas o de asociación, y en las placas del techo y del piso, prolongaciones que se van a extender de un lado al otro. Es muy importante también, por otro lado, hablar acerca de los genes implicados en este proceso, que como vemos son únicamente dos, que son el SHH y el PAX7, actuando cada uno respectivamente en una estructura diferente. El PAX7 va a ser muy importante en la placa alar para la formación de las neuronas sensitivas o de asociación, y el SHH, o también conocido como gen Sonic Hedgehog, que va a actuar en la formación de las neuronas motoras. Ya teniendo claros nuestros conceptos embriológicos básicos, podemos proceder a hablar acerca de los genes Hox. Para comenzar hablaremos acerca de cuál es la función que estos tienen o cuál es el papel que cumplen en el desarrollo del embrión. Entonces, como podemos ver, se puede clasificar en dos funciones principales, siendo esta la formación de estructuras a nivel del cráneo y el cuello, y segunda, determinando que la posición de esta estructura sea la adecuada. Me hago entender de la siguiente manera. Vemos que principalmente se habla de los pares craneales, debido a que estos se encargan de que la aparición de estos sea en el lugar adecuado. Por ejemplo, se encargan de que el origen de estos sea respectivamente anterior o posterior, de acuerdo a la posición anatómica que sea adecuada. Se encargan de la lateralidad, que queden en el lado que es, si es más a medial o más a lateral, además de eso que queden en la porción sea craneal o caudal que les corresponde. Por ejemplo, vemos que en la protuberancia deben encontrarse pares craneales tales como el 5, el 6 y el 7, mientras que en el mielencéfalo deben encontrarse pares craneales tales como el 9, el 10, el 11 y el 12. Continuando con la explicación de los genes Hox, ahora vamos a hablar del componente estructural de estos, tocando principalmente, como ven, dos ítems. Comencemos por el de aquí abajo, que habla acerca de las características de las proteínas que se producen por ellos. Entonces, sabemos que los genes Hox van a tener dos requerimientos principales, siendo uno de ellos tener una homebox o caja homeótica, como vemos aquí, que esta va a ser una secuencia de nucleótidos que va a codificar para una secuencia de aminoácidos específica, la cual se va a conocer como homeodominio. Y la segunda va a ser tener una zona rare, que se traduce como elemento de respuesta al ácido retinoico. Vemos que este último de aquí va a ser muy importante más adelante, debido a que este es el principal regulador de los genes Hox. Posteriormente vamos a encontrar entonces los componentes estructurales de los genes Hox. Vemos entonces en esta imagen de aquí una muestra de cómo se encuentran normalmente ellos formando un grupo Hox, y vemos que no se encuentran en todos los cromosomas, sino en unos específicos, que son el 2, el 7, el 12 y el 17. Estos van a activarse en la secuencia en sentido 3' a 5', y los niveles de concentración del ácido retinoico van a variar mucho, de acuerdo a la zona en que se encuentre. Continuando con nuestra explicación acerca de los genes Hox, ahora vamos a hablar acerca de la regulación molecular del desarrollo de la médula espinal. Comencemos hablando acerca de que en la placa neural vamos a encontrar a dos genes, siendo estos PAX3 y PAX7. PAX7 ya lo conocíamos previamente. Y vamos a decir que estos tienen unos homeodominios, que también ya antes les había contado que es un homeodominio, una secuencia de aminoácidos específica, producida por la homebox, que se pueden ver alterados por otros genes. Estos van a ser entonces el SHH, ya previamente mencionado, y los BMP4 y 7, que estas van a ser proteínas morfogénicas del hueso. Vamos a ver que ambos tienen localizaciones diferentes. Como podemos ver aquí, los PAX3 y PAX7 los vamos a encontrar con colores blancos,
y los BMP4 y 7 los vamos a encontrar con colores negros en zonas diferentes. Vemos que el SHH va a cumplir con la función de regular APAX3 y APAX7 y va a ventralizar el tubo neural. Más adelante veremos una imagen de lo que significa esto. Y los BMP4 y 7 van a encargarse de la formación de neuronas sensitivas, como previamente ya lo habíamos dicho, en la placa alar. Pasamos a hablar entonces de un elemento muy importante, del cual previamente ya habíamos hecho mención, y este es el ácido retinoico, que es un elemento muy importante debido a la función reguladora que este cumple sobre los genes Hox y su expresión. Entonces vemos que se presentan en diferentes niveles en el embrión, son más abundantes a nivel caudal que a nivel craneal, y esto es debido a la presencia de las enzimas que las degradan. Entonces vemos pues que, por ejemplo, a nivel craneal, además de que es menor la producción de este ácido, es mayor la cantidad de enzimas que lo degradan, y el caso contrario a nivel caudal. Y esto tiene una explicación, y es debido a que este se encarga de regular la función de los genes Hox para que así las estructuras que se vayan a expresar, por ejemplo los pares craneales, se expresen adecuadamente y no vayan a surgir en puntos donde no deberían o en momentos no adecuados. Por ejemplo, que el par craneal, que es más caudal, vaya a nacer en un sitio más craneal, o el caso contrario. Ahora hablaremos acerca de todas las transformaciones que deben darse para llegar a obtener al ácido retinoico y cuál es el camino que éste debe seguir para cumplir con su función. Entonces vemos que en un estado primario no es el ácido retinoico, sino que él tuvo que haber mutado desde el estado primario, que es el retinol materno. Este después se va a unir a una proteína conocida como CRBP1, que traduce proteína celular unidora de retinol 1. Este complejo entonces va a mutar para convertirse en CRBP1 retinol aldehído, y finalmente este ya se va a formar al ácido retinoico. Entonces, ¿qué pasa? Que el ácido retinoico tiene dos posibles vías, dependiendo de la presencia de una segunda proteína, que es la CRAP-P1 o la CRAP-P1, sí. Entonces, dependiendo de si se expresa o no. En caso de que sí se exprese la CRAP-P1 en la membrana celular, entonces vamos a ver que el complejo CRAP-P1 y ácido retinoico va a ser menos efectivo para la entrada al núcleo, y entonces debido a que este no puede entrar al núcleo, no hay efecto en la expresión de los genes, mientras que si no está la CRAP-P1 no se va a formar el complejo, entonces el ácido retinoico libre va a entrar al citoplasma y este entonces va a poder ir al núcleo para activar a los genes específicos. Entonces con el concepto que aparece en pantalla, que es el complejo que se forma entre el ácido retinoico y los receptores de ácido retinoico. Estos podríamos decir que tienen un mecanismo dual debido a que pueden cumplir diferentes funciones. Como vemos en pantalla, entonces existen dos posibilidades. Una de ellas es que el complejo se forme y vayan a activar a una secuencia de ADN para que se comience a dar la transcripción, o por el contrario, que vaya a inhibir a una molécula AP1, que esta molécula AP1 lo que normalmente iba a hacer era activar, y entonces al esta suprimirse no se va a dar esa activación. Y esto puede traer consecuencias como lo son la represión de la división celular o la no expresión de metaloproteinasas de matriz. Para finalizar con nuestro video, vamos a explicar este gráfico que se encuentra en pantalla. Vemos entonces que el retinol es obtenido por sangre y es captado por la proteína unidora de retinol, la cual posteriormente la va a liberar al interior de la célula, donde se va a unir a una CRBP que ya previamente habíamos visto. Aquí va a actuar entonces una retinol deshidrogenasa o alcohol deshidrogenasa en su defecto, que la va a pasar a su forma de retinal. Después una retinal aldehído deshidrogenasa va a actuar para llevarla a una unión con la CRAP-P, que también ya conocíamos, o en su defecto con la isomerasa de esta, que es la 9-cis ácido retinoico. Cualquiera de las dos va a llevarla a entrar a la célula, al núcleo de la célula, y aquí va a formar RAR o RXR, los cuales pueden pasar a ser homodímeros, como lo vemos en la parte de aquí abajo en la RXRE, que es una zona, o en la zona que ya conocíamos como heterodímeros, en la zona RARE. Ambas cumplen con la misma función, que es ir a activar unas respuestas retinoideas específicas. Este es el final del video, muchas gracias.